Buenas tardes, mi nombre es César González Caro, soy médico psiquiatra, especialista en medicina del sueño del Centro Médico Imbanaco de Cali. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de los trastornos del sueño que se están presentando en razón de la pandemia y de la cuarentena que están padeciendo todos los colombianos. Los trastornos del sueño son una serie de entidades que se presentan en las personas y que se han incrementado a raíz de las condiciones de confinamiento y de aislamiento que se están presentando a raíz de la epidemia del coronavirus. Es una gran cantidad de trastornos, pero en el día de hoy vamos a dar especial importancia a aquellos que son más frecuentes, como lo es específicamente el insomnio o las dificultades que tiene el individuo para quedarse dormido, para mantener el sueño o despertándose muy temprano. Pregunta Alejandra Echeverry: ¿cuáles son las causas del insomnio? Debemos de conocer que las causas del insomnio son múltiples. Como lo dije anteriormente, el insomnio se cataloga como la dificultad para iniciar el sueño, mantenerlo o despertar muy temprano, pero que al día siguiente la persona que sufre de insomnio sienta síntomas o malestares debidos a la falta del dormir, como son dolor de cabeza, intranquilidad, inquietud, irritabilidad, cansancio fácil y somnolencia. Si la persona cumple esos criterios, se puede afirmar que tiene o que padece de insomnio. Se ha acordado que el tiempo normal de sueño en un adulto debe ser entre 6 y 8 horas en la noche, pero en ocasiones hay personas que duermen menos de ese tiempo y no tienen dificultades, como también hay personas que duermen un poco más y tampoco las presentan. El insomnio, cuando se cataloga como tal, se considera policasual. Es decir, hay múltiples causas de la falta de sueño. En este momento de la pandemia y en relación a las circunstancias que viven la mayoría de las personas dentro de sus casas, una razón por la cual se pierde el patrón de sueño es porque se pierden los hábitos y los horarios normales que una persona tiene. Dormimos por dos razones: por un ritmo circadiano que cambia cada 24 horas y dormimos por un ritmo homeostático que se denomina así, que después de 16 horas de ejecutar actividad física nos lleva al descanso. Por supuesto, hay otras razones para generar el sueño en el ser humano, pero estas dos toman particular importancia en este momento debido a que se alteran. El individuo se levanta más tarde, se acuesta más tarde, no tiene horarios para las comidas, no tiene horarios para sus actividades, y el cerebro lee esto como una sincronización que hace que la persona, cuando tiene las ocupaciones realmente con un horario, hace que en la noche duerma y en el día esté despierto. Hay otro sinnúmero de entidades que producen alteraciones de sueño, como son las enfermedades psiquiátricas o los trastornos mentales, entre ellos el estrés, la ansiedad y lo que hoy día la gente vive, que son los temores y los miedos a la epidemia y en ocasiones estados de tristeza o de desánimo o bien llamados de depresión. Existen otras causas de insomnio, como son las enfermedades médicas. Si un paciente o una persona tiene un cuadro doloroso en la noche, por supuesto que este va a ser la causa de su insomnio. Existen factores ambientales como el calor, el frío, el ruido, la perturbación climática hacen que las personas no duerman bien. Preocupaciones de tipo psicológico, de tipo familiar, social, personal, que en este tiempo son muy frecuentes. Y el consumo de sustancias que en ocasiones es indebido, como por ejemplo el exceso de cafeína en el día, de bebidas alcohólicas o de algunos medicamentos que alteran la capacidad del ser humano de dormir. Entonces, repito, las causas del insomnio son múltiples y más aún en este momento que vivimos. Pregunta Marcha Murillo: doctor, es una persona que no duermo sino de 2 a 3 horas con agotamiento físico y mucho cansancio, sin poder realizar siquiera ejercicio muchas veces. Esta pregunta confirma el diagnóstico anterior. La persona que solamente duerme 2 o 3 horas tiene un problema de sueño denominado insomnio, porque esas 2 o 3 horas son muy pocas para lograr que la persona descanse tanto física como emocionalmente y al día siguiente pueda tener el desempeño que normalmente realiza. Aquí está completamente definida lo que es el trastorno de sueño denominado insomnio. Es la incapacidad de dormir continuamente en la noche y al día siguiente sentir las molestias que le impiden el desempeño tanto en sus labores sociales, ocupacionales o académicas.
¿Por qué se interrumpe el sueño y se despierta muy temprano en horas de la madrugada a las 2 o 3 de la mañana? Esta es una definición de lo que se denomina un insomnio terminal, que consiste en que la persona comienza a dormir normalmente, pero se interrumpe generalmente en horas de la madrugada. Una de las recomendaciones que se dan en este caso es lo que voy a decir también al final de este programa, y es las normas denominadas higiene del sueño. Lo primero que esta persona debe hacer es no mirar la hora que se despierta, porque ese estímulo luminoso o el que tiene a través de un aparato celular va a hacer que la persona tenga mayor expectativa de volverse a dormir y no lo pueda hacer. La razón del insomnio terminal generalmente es cuando hay excesivas preocupaciones, y cuando la persona despierta a esas horas de la madrugada comienza a pensar continuamente en toda la problemática del día y la problemática actual. Entonces también se recomiendan algunas técnicas de relajación para que la persona, antes de inducir el sueño, tenga como la manera de controlar esos pensamientos y así su sueño sea más continuo y duradero. Pregunta Nicolás Reaño desde su casa si es verdad que dormir de día es igual que dormir en la noche y por qué. No es lo mismo. El ser humano está diseñado para dormir en la noche y estar despierto durante el día, porque en el sistema nervioso de la persona o del ser humano existe un reloj biológico que controla las fases de vigilia y de sueño, y están dadas por la luz solar, la rotación de la Tierra alrededor del Sol y por los horarios de las habituales rutinas que el individuo desempeña durante el día. En la noche y durante la noche se presentan secreciones de sustancias hormonales y de sustancias químicas en el cerebro que ayudan a facilitar y a mantener el sueño, como es la melatonina. Cuando hay luz, por ejemplo, esta hormona no se produce, y eso hace que las personas que trabajan en la noche, que hacen turnos nocturnos, que desempeñan sus actividades como son los médicos, las enfermeras, los controladores aéreos, los vigilantes, los militares, los policías, etcétera, tienen muchos problemas al dormir, y aún así duerman durante horas en el día, la capacidad de recuperación que van teniendo no es la misma. Pero la vida moderna nos impone hoy día trabajar de esta manera. Entonces hay una serie de medidas higiénicas del sueño y ocupacionales que se le recomiendan a las personas que tienen que trabajar de noche y dormir de día. Entonces, para responder exactamente la pregunta, no es lo mismo dormir de día que dormir de noche, y es mucho más saludable dormir en la noche que dormir en las horas del día. Vamos a contestar dos preguntas que hace Evelyn Suárez y Vicky Tofiño. La primera es con relación a cómo hace la persona para controlar los pensamientos catastróficos que llegan a la mente antes de intentar conciliar el sueño. Y la segunda es cómo se puede aumentar el número de horas que una persona puede dormir, porque esta persona específicamente hace 2 años o hace un par de años solamente puede dormir 4 a 5 horas en la noche. Estas recomendaciones que voy a dictar enseguida sirven para tanto las dos preguntas anteriores como para seguramente muchas preguntas que ustedes se harán en casa. Se denomina higiene del sueño una serie de recomendaciones que las personas deben de seguir estrictamente para mejorar el sueño, y se ha demostrado que estas recomendaciones, si se siguen puntualmente por espacio de no menos de una semana como mínimo, dar el resultado esperado. La primera de ellas, dormir y usar solamente la cama para dormir. La cama no debe ser el sitio para ver la televisión, para leer, para descansar o para escuchar música. La cama debe ser utilizada únicamente para dormir. Esto implica que la cama, el número de horas de sueño en la noche debe ser igual al número total del tiempo que la persona permanece. Y si no duerme, por alguna razón, debe salirse de la cama pasada media hora y sentarse al lado de la cama y esperar que el sueño realmente regrese de nuevo. La tercera medida higiénica del sueño es mantener horarios de acostada y de levantada todos los días, inclusive los fines de semana e inclusive los días festivos. No hacer siestas largas. Si se hace la siesta, que sea muy pequeña y ojalá sea semisentada la persona. Se debe evitar, lo había dicho anteriormente, mirar la hora y evitar prender aparatos electrónicos o linternas o luces que le indiquen al cerebro que está prendida una luz, y que esto hace que pierda el ritmo de sueño, porque el cerebro interpreta esa luz como una señal luminosa
y no sabe discriminar si es que está de día o de noche. Evitar el uso de aparatos electrónicos cerca de la cabecera de su cama. Evitar en el día bebidas con cafeína, teobromina, que es la que tiene el té, o bebidas colas oscuras como las gaseosas oscuras que tienen cafeína. Debe evitarse comer copiosamente en la noche, especialmente proteínas, y debe también acostarse sin hambre. La persona que tiene dificultades para dormir debería tomar una ducha tibia en la noche antes de dormir y debería hacer un ejercicio regular y rutinario, ojalá todos los días, en horas de la mañana y máximo al mediodía. Y por último, se recomienda que la persona tenga o se duche con una ducha tibia antes de dormir, y esto facilita que el cuerpo baje la temperatura y en esto facilite. Laura Sánchez pregunta si el insomnio puede ser debido a cambios como el estrés. Indudablemente que la respuesta es sí. El estrés o los estados de angustia del ser humano conllevan presentimientos temerosos, miedo, incertidumbre, inseguridad, y más en esta ocasión que estamos viviendo, pues las personas sienten una cantidad de pensamientos temerosos que se constituyen en verdaderas circunstancias de estrés. Por definición, estas reacciones son normales en el ser humano, pero cuando cogen demasiada intensidad logran en el individuo generar cambios no solamente en sus emociones, sino también a veces en su conducta. Y cuando el estrés es intenso, uno de los elementos más afectados son los episodios de sueño en el ser humano. Parece ser que el sueño es como un sensor, definitivamente, para percibir estos estados de miedo, de temor o de estrés. Entonces, debería que una vez superado el estrés se mejorara el sueño, pero resulta que en este momento actual, la epidemia de la enfermedad, no tenemos exactamente tiempo y duración de cuánto va a pasar. Y segundo, muchas personas ya pasado el estrés inicial quedan con problemas de sueño. Entonces es recomendable que ante cualquier manifestación de estas se tomen las medidas necesarias para evitar que un insomnio que pudiera ser de corta duración, secundario a una situación estresante, se convierta en el temido insomnio crónico, que es cuando la persona pasa más de 3 meses con dificultades para dormir, constituyendo de esta manera un trastorno de muy difícil manejo en ocasiones. Adriana Urriago pregunta acerca de los medicamentos para dormir mejor. ¿Pueden estos medicamentos generar dependencia? La respuesta es sí. Se utilizan medicamentos para manejar los trastornos de sueño cuando ya las medidas mencionadas anteriormente, como la higiene del sueño, no funcionan. Cuando la persona está absolutamente segura de cumplir la higiene del sueño y dependiendo de la causa del insomnio, los médicos tenemos una herramienta muy valiosa que son las medicinas para tratar estos problemas. Pero hay que advertir que primero que todo no deben de ser autoformuladas. Hay la costumbre de recomendar a los vecinos, a los amigos o en la farmacia medicinas para el sueño, y algunas de ellas, no todas, son medicamentos que pueden generar hábito o dependencia. La persona soluciona su problemática de sueño los primeros días, pero cuando va a retirar la medicación ya no lo puede hacer porque el no tomar la medicina le genera un problema que se denomina insomnio de rebote. Y entonces lo más fácil que puede pasar es que siga tomando sin control y por mucho tiempo. Tenemos personas que llevan años tomando las medicaciones y cuando intentan dejarla es imposible. De modo que la recomendación es que si la persona tiene una dificultad para dormir, hace su higiene del sueño y no puede dormir, consulte con un profesional de la salud que tenga conocimientos en medicina del sueño. Y si le formula medicamentos, debe ceñirse estrictamente al esquema que el médico le indique para usarlas y esto no tenga inconvenientes. Y tercero, si se utilizan medicinas, muchas veces no son medicinas para el sueño, sino que son medicinas que por sus efectos secundarios generan dormir. Entonces hay personas que deben de continuar tratamientos por largo tiempo porque su problema de base del insomnio o de la falta de sueño es una entidad como la depresión. Entonces en ese caso hay personas que deben tomar medicinas del sueño por largos periodos de tiempo, pero siempre bajo la supervisión del médico. La señora Sofía Cabrales pregunta desde su casa que después de haber padecido un accidente vascular isquémico que afectó parte de su cerebro, el médico le ha recomendado tomar una medicina que se denomina quetiapina. Y pregunta la señora
hasta cuándo debe consumir esta sustancia y quisiera dejarla de tomar para intentar dormir de manera natural. Pues cada caso es muy particular y en este caso pues la señora que hace la pregunta seguramente fue afectada de una condición cerebrovascular que lesionó algo o en parte su cerebro, y sabemos que el cerebro es el sitio donde se coordina las funciones del ser humano como lo es el sueño. Entonces, dependiendo del terreno afectado no sabríamos decir qué tanto se afectó, pero la medicina que ha sido ordenada para esta persona, que es la quetiapina, realmente no es una medicina del sueño. La quetiapina es un medicamento que utilizamos en psiquiatría para otras patologías, pero debido a que genera somnolencia o sueño, se utiliza en estos casos en dosis bajas. Realmente no sé la dosis que la señora toma, pero podría pensarse que si es una dosis baja y la persona concilia el sueño, no tendría mucho problema para tomarla a largo plazo. Vale la pena también para esta persona que pregunta recomendarle la higiene del sueño. Cualquiera que sea la causa del insomnio, es bueno como primera medida hacer las recomendaciones que mencioné anteriormente de higiene del sueño. Si una vez no logra con ello conciliar el sueño, es posible que requiera algunos medicamentos, no necesariamente quetiapina, pero tenga que, por su lesión cerebral que ha padecido, tener alguna medicina que permita mantener o tener un esquema de sueño favorable. De modo que no es tan mala como se piensa, no debería tomarse por mucho tiempo, debe ser vista por una persona que tenga conocimientos en medicina del sueño y utilizar la higiene del sueño como primera medida. Con alguna frecuencia nos preguntan muchas personas acerca de los remedios caseros y de las medicinas folclóricas para el sueño. Y hay un sinnúmero de sustancias de todos conocidas como son la valeriana, la pasiflora, el toronjil, el cidrón, la hierba de San Juan, que son usadas por la gente desde hace mucho tiempo con la intención de dormir mejor. La verdad es que cuando una persona tiene problemas de sueño, pues a veces estas cosas no funcionan. Le decimos entonces a las personas que si usted logra dormir con una tisana de cidrón, perfectamente lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Lo que sí nos recomendamos es algo que también con alguna frecuencia nos preguntan sobre el uso de gotas de cannabis o de marihuana. Son ya conseguidas en el mercado de fácil manera, y como se le ha hecho una cierta propaganda a esta sustancia, pues muchas personas están involucrando en sus tratamientos para los trastornos del sueño las gotas de marihuana. No existe hasta el momento ningún estudio científico soportado con evidencia de que estas gotas sean útiles. Es probable que puedan tener alguna utilidad cuando se estudien en un futuro, pero por ahora la recomendación es que la persona no se automedique con estas gotas, puesto que la respuesta a estas sustancias es muy individual en cada persona. Ya para finalizar la sesión, quisiera puntualizar algunos aspectos importantes con relación a los trastornos del sueño. Primero, dormir bien es indispensable para el mantenimiento de una buena salud física y mental. Hay estudios que comprueban y demuestran que la falta de sueño puede aumentar las morbilidades en el ser humano, como la hipertensión arterial, las enfermedades metabólicas, las enfermedades autoinmunes, e incluso hay demostración fehaciente de que puede aumentar la mortalidad. Entonces, dormir bien es vivir bien y es tener una buena condición física. Segundo, utilizar las herramientas que hemos hablado que se denominan higiene del sueño o terapias cognitivos conductuales del sueño, que son dadas por profesionales que tienen entrenamiento en la medicina del sueño y que recomiendan una serie de pautas para que la persona cambie unas ideas preconcebidas que tiene negativas con relación al sueño. Tercero, mantener una vida saludable con ejercicio, con actividades lúdicas y con una repartición del tiempo proporcional a lo que nos dicta la biología del ser humano. Es trabajar unas horas, descansar otras horas y dormir bien el resto del tiempo. Muchas gracias.